Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este domingo 13 de septiembre del 2020, 24º domingo del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, hemos escuchado este Evangelio de San Mateo, del capítulo 18, versículos del 21 al 35. Continuamos con el tema del perdón y la misericordia. Recordemos, hace 8 días, las 3 lecturas coincidían en llamar al hermano a la reconciliación, a la conversión, al perdón. Si tu hermano se arrepiente, habrás ganado, habrás salvado a tu hermano. San Pablo, en la carta a los Romanos, nos recordaba que la ley se resume en: amarás al prójimo como a ti mismo. Hablábamos pues del perdón y la misericordia. Hoy vuelve el tema del perdón. Y es que desde el Evangelio de San Mateo, de manera muy especial, el tema del perdón, aunque este tema está extendido en toda la Biblia, en los 73 libros de nuestras Biblias católicas, en el Evangelio de San Mateo tiene un sabor muy especial porque está conectado con el reino. Fijémonos, por ejemplo, que la oración que Jesús enseña a sus discípulos, la oración del Padre Nuestro, es propia del Evangelio de San Mateo. La tiene Lucas, pero de una forma muy encapsulada, más breve, mientras que la versión que nos ofrece San Mateo es la versión más antigua, de hecho, en donde asocia Jesús el reino y todas las formas que traen la vida a hombres y mujeres. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todas las 7 peticiones del Padre Nuestro apuntan a la vida,
entre ellos el perdón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Así lo decimos cuando rezamos la oración del Padre Nuestro. Pedro ahora se acerca a Jesús a preguntarle: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. 7 veces parece que era la tarifa que imponía la ley judía adoptada, porque esta ley del talión, que decía ojo por ojo, diente por diente, la habían inventado los persas, pero los judíos la asimilaron a su práctica religiosa y social. Dado que el régimen judío era teocrático, quiere decir un gobierno asociado con la religión, en la teocracia, se aplicaba indistintamente la ley de Dios a la ley civil. Por eso se regulaba con la ley del talión, que decía ojo por ojo, diente por diente. Esta ley no era mala. Era la ley que regulaba de alguna manera en su momento lo que hoy conocemos como la justicia conmutativa. Quiere decir, si yo te debo 100 pesos, en justicia tengo que regresarte 100 pesos. Eso es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Igual cuando se trataba de la venganza del daño causado, del daño recibido, tenía el que había dañado que recibir algo, una pena parecida al daño que se había hecho al prójimo, al hermano. Por eso Pedro pregunta a Jesús: ¿es suficiente con cumplir la ley? Eso es lo que en el fondo le pregunta Pedro a Jesús. Si mi hermano me ofende, ¿tengo que perdonarlo 7 veces? La respuesta de Jesús: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Quiere decir, el perdón no tiene tasa, no tiene tarifa, no tiene límite. 70 veces 7 es un lenguaje bíblico que se usa para expresar siempre. No hay límite, el perdón no tiene límite. Dado que somos débiles, que somos pecadores, que necesitamos del perdón y la misericordia como fuentes de vida, el creyente, el discípulo, no puede medir, no puede tasar, no puede contentarse con una medida X. Tiene que estar abierto el corazón del discípulo, el corazón del creyente, tiene que estar abierto siempre al perdón y a la misericordia. De ahí viene precisamente la parábola de aquel siervo que fue perdonado por el rey. El rey representa a Dios, que perdona, le perdonó la deuda. La enseñanza, el centro de esta parábola del reino, Jesús la usa para ilustrar cómo es Dios de misericordioso, de bondadoso. Le perdonó a aquel siervo los millones que le debía. Le perdonó la deuda porque le suplicó. No solamente lo perdona, sino le perdona la deuda. El texto señala que cuando alguien recibe perdón, debe aprender la lección. Debe entender que esa persona que ha sido perdonada debe también saber perdonar a su prójimo, al otro. Fue lo que no hizo esta persona. Se encontró con un amigo, un compañero que le debía poco dinero y casi lo estrangula exigiéndole pago. No le perdona, lo mete a la cárcel. No aprendió la lección. El Señor con esta parábola nos enseña, igual que decimos en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú nos perdonas, aprendemos la lección. Estamos obligados, porque aprendimos la lección. He sido perdonado.
Tú me has dado vida con tu perdón. Ahora yo tengo que perdonar al que me ha ofendido, al que ha faltado conmigo. No puedo negar el perdón cuando yo he recibido perdón y misericordia. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras de vida.